Análisis y noticias que transitamos a diario. Con Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos acá en Caracas a través de 99.9 o en nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Tigre, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Valencia. Es miércoles, quiere decir que es día de nuestra agenda económica. A ver, titulares recientes que hayamos compartido acá en nuestro programa, refiriéndose al primer semestre de este año 2022. Hemos leído se observa un mayor ingreso en bolívares. Hemos leído que los analistas hablan de crecimiento del Producto Interno Bruto. De hecho, se proyecta un crecimiento en 2022 de entre 4 y 10%. Algunos otros hablan de entre 5 y 8%, pero crecimiento. Hemos visto claramente cómo ha aumentado el precio del crudo. Ayer, y lo mencionamos hoy en titulares a la gente de Asoquim, llega la encuesta de coyuntura del segundo trimestre del año 2022 y usted claramente ve, aunque un ligero descenso en ese segundo trimestre, sí se viene presentando un aumento desde el tercer trimestre de 2020. Eso se desprende de su estudio de la situación económica de la empresa, que también ha mejorado, un aumento que se viene dando desde el primer trimestre de 2021. Y es cierto, en el segundo trimestre de 2022 tiene una ligera caída, pero parece mantenerse la tendencia al alza. Igualmente con volúmenes de ventas y la expectativa al cierre del año, entre que aumentará mucho y que aumentará poco, es la inmensa mayoría, y eso es sostenido también desde por lo menos el primer trimestre 2020. Son cifras que están allí. Todos estos estudios son estudios independientes o parten del análisis de economistas, de expertos en materia económica, de finanzas, de gremios. Es parte de la realidad que queremos abordar con Asdrúbal Oliveros. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que nos oyen a esta hora. Gracias, Asdrúbal. Asdrúbal, todo esto que he leído, que son titulares recientes, este de Asoquim es de ayer, lo recibimos ayer, todo esto que es bueno, que es una parte de nuestra realidad, ¿cómo se puede sostener? ¿Cómo puede aumentar? Lograr que ese impacto llegue a la mayoría, lejos de ser un titular y una gran cifra. Sí, Román, ese es el gran reto que tiene Venezuela. Obviamente creo que la mayoría de los analistas coincidimos que la economía ha crecido. Obviamente después de una caída tan importante como la que tuvo, es lógico que algunos sectores reaccionen y tengan un mejor desempeño. Son muy pocos, como tú lo señalas. Pero ahora, para que eso pueda primero mantenerse en el tiempo, que es muy importante para Venezuela, para recuperar el tiempo perdido, porque hoy somos una economía enana, somos equivalente al 20% de lo que éramos en 2012. Entonces, obviamente hace falta crecer por mucho tiempo con tasas altas para volver a recuperar el tiempo. Es como recuperar peso, por usar un paralelismo. Sí. Eso implica grandes inversiones, implica acción del Estado, implica estímulo al sector privado, implica mejores salarios, aumento en productividad para mejorar el consumo, para que las personas salgan de la pobreza. Lo que nos preocupa, los que seguimos estos temas, es que muchos de esos elementos no están presentes, con lo cual, con el paso del tiempo, si no se corrigen los problemas estructurales de fondo que tiene la economía venezolana, obviamente ese crecimiento va a ir perdiendo fuerza, se va a ir desacelerando, va a ir cediendo y efectivamente Venezuela va a seguir estancada. Por eso yo he usado en el pasado la expresión que es una economía que está estabilizada en el foso. Para resumir la respuesta, significa que si no hacemos estos elementos adicionales o más profundos que hace falta, nos podemos quedar en el foso. Con algunas leves mejoras para algunos, con algunos sectores que se recuperan un poco más, con algunas ciudades que pueden tener más dinamismo, pero sin una mayoría que disfrute de las bondades de esa mejora. Por eso es que te digo que al final el tema de la desigualdad no es solo social, es también territorial y es también sectorial.
Claro. Ahora, el Observatorio Venezolano de Finanzas, que es un ente que nadie puede calificar de progobierno, habla de crecimiento económico. Ayer compartíamos las cifras, si no me falla la memoria, 12,3%. Eso es lo que registran, eso es lo que le dan las cifras. Ya se ha explicado en alguna medida a qué se debe, pero pregunto, ¿qué es coyuntural, Asdrúbal? ¿Qué responde a efectivamente políticas del Ejecutivo? Es decir, ¿cuánto depende de esas buenas noticias? ¿Cuánto depende del Estado, de los privados, incluso del panorama internacional? ¿O de esa misma caída sostenida que hablaste que tuvimos durante años? ¿A qué corresponde cada cosa? ¿O cuánto Bueno, peso tiene cada una de ellas? yo creo que todo tiene peso allí. Obviamente en este primer semestre te diría que el peso más relevante viene por el lado del Estado. En el pasado no era así. ¿Por qué viene del lado del Estado? Ujú, Porque tiene un contexto internacional mucho más benevolente. ujú, Han confluido tres factores que ayudan a que el Estado este año tenga más ingresos. Según nuestros cálculos, ujú, 150% más ingresos que el año pasado, que el primer semestre del año pasado. Estamos comparando el primer semestre de 2022 con respecto al primer semestre de 2021, hay un aumento de 150% en los ingresos del Estado. ¿Por qué? Porque hay más producción comparada con el primer semestre del año pasado. Hay ujú, mayor precio del petróleo y hay menor descuento. Entonces, los tres factores que viene de un contexto internacional impactado por la guerra o la invasión a Ucrania, ujú. obviamente hace favorable ese flujo de ingresos, eso tiene un impacto muy fuerte en la dinámica de la economía en un país como Venezuela, y eso es un factor clave de impulso de crecimiento. Entonces, eso por supuesto arrastra al sector privado. Ujú, El sector privado, no todos los sectores, sino principalmente sector comercio, sector servicio, el sector alimentos, el sector salud también en cierta medida, tecnología, empaque, es decir, son algunos sectores que reaccionan a ese impulso. ujú. Entonces, tú tienes ahí elementos ligados a lo internacional. Bueno, ese contexto favorable de precios del petróleo nos ha ayudado a nosotros para este primer semestre, Ah, al Estado, porque tiene capacidad, por ejemplo, de gasto, tiene capacidad de intervenir en el mercado cambiario, que por eso ujú, tiene sus consecuencias, pero por eso el tema de las intervenciones para contener el dólar, y un privado que también reacciona a esos estímulos. Entonces ahí hay una mezcla de esas tres cosas. La pregunta es un ujú. poco en línea con tu comentario Sí, inicial. Bueno, ¿hasta cuándo tú puedes sostener eso? ¿Y qué pasa cuando los precios petroleros desciendan en ujú, algún momento o ya no sean ujú. tan altos como ahora? ¿Cómo mantienes ese impulso de crecimiento? Esa Claro. es la gran pregunta. ¿Cómo va a ser el sector privado que enfrenta hoy en día, a mi juicio, tres grandes problemas que le complican muchísimo? El primero es la falta de financiamiento, porque el crédito es escaso en Venezuela y eso limita mucho la capacidad de crecer. El segundo es la voracidad fiscal, es decir, la presión por pagar impuestos es muy elevada y ya empieza a complicar la dinámica de las empresas. Y el tercero es que cada vez en dólares el sector privado se hace más caro y pierde competitividad Ujú, frente incluso a las importaciones. Entonces, esos tres desafíos le van a restar capacidad de fuerza al sector privado. Otro elemento clave, Román, es Venezuela o esta etapa de crecimiento que está viviendo Venezuela, ujú. si se puede llamar así, viene impulsada en gran parte por el consumo. Y eso implica que los salarios deberían que estar aumentando. Y lo que estamos viendo también es que un indicador que nosotros calculamos el primer semestre es la caída en términos reales de los salarios. ¿Eso qué significa? Si te lo aumentaron un poco los sueldos, en términos nominales, Sí, pero cuando vas a ver capacidad de compra de esos claro. sueldos, como la inflación fue más grande, tú perdiste capacidad de compra. Entonces, si tú empiezas a perder capacidad de compra y eso se mantiene en el tiempo, el impulso al consumo cede y eso también le va a meter freno a sectores que han venido creciendo con mucho impulso como comercio y servicio. Entonces, lo que uno ve es que sí, la economía está en una etapa más favorable que antes, pero una etapa o una economía con muchas vulnerabilidades, es un crecimiento muy débil y muy difícil de sostener, insisto, si no hacemos reformas más profundas. Es como cuando tú dices, bueno, estoy en sobrepeso, empiezo a caminar un poco y bueno, rebajas algo, pero vas al especialista y te dice, oye, mira,
no puedes solamente caminar, tienes que hacer dieta, tienes que hacer otras cosas, Ujú, porque si no, solo la caminata ujú. no te va a resolver el tema. Sí. Bueno, en Venezuela es un poco lo que estamos viendo. Si tú tú le has dado espacio al sector privado, te has Ujú. vuelto un poco más pragmático, has permitido que tienes un contexto internacional más favorable, pero si tú no vas a cosas más profundas, como por ejemplo atracción permanente de inversiones, Ujú. seguridad jurídica para esos inversionistas, resolver los problemas de los servicios públicos, los problemas de los sueldos de los empleados públicos, una política bien montada para atender la pobreza, ese crecimiento no lo vas a poder sostener. Hablas de atracción de inversiones. Es Asdrúbal Oliveros que nos acompaña. Recientemente se decretaron estas zonas económicas especiales y hemos escuchado, Asdrúbal, todo tipo de análisis. Hay quien dice, bueno, ha debido decretarse el país entero como una zona económica especial. Hay quien dice, mire, Táchira ha debido estarlo y no lo está. Se escucha, sí, en muchos actores políticos que es una buena noticia, pero la reciben con alguna cautela. ¿De qué depende que funcionen esas zonas económicas especiales en eso de atracción de inversiones, como has dicho? Bueno, mira, Román, como siempre, es prácticamente una negociación con el Estado y es un poco acuerdos que tú llegues y la pregunta es cómo esos acuerdos se validan y se respetan. Entonces, aquí para mí el elemento más preocupante o más débil Ujú. de las zonas económicas especiales es el tema el Estado de Derecho que hay en Venezuela o su ausencia o su debilidad y el tema ligado a la inseguridad jurídica que implica venir a invertir a Venezuela. Ese es el tema fuerte. Hay quien dice, no, pero el gobierno está dando garantías. La pregunta es, ¿cómo tú mantienes credibilidad de esas garantías? ¿Cómo se mantienen en el tiempo? Si al final tú no tienes a lo mejor una estructura legal, más allá de la propia ley de zonas económicas especiales, que avale, por ejemplo, exoneraciones de impuestos, que avalen que a ti a lo mejor te van a exonerar ciertos pagos en tantos años. Entonces, creo que hace falta profundizar aún más en ese elemento y en transparencia, porque yo creo que también otro punto importante es entender quién entra, por qué entra, en qué sectores. Eso es clave, no solamente para el análisis, sino para comprender un poco los desarrollos que se pueden estar dando. Hacen falta también los estudios de factibilidad. Hay algunas de esas zonas económicas especiales que se decretaron Ujú. que, bueno, los temas de impacto ambiental pesan mucho, son zonas con mucha fragilidad ecológica que deberían entonces evaluarse también esos temas. Y creo que al final es una respuesta del gobierno de formalizar lo que ya incluso venía haciendo desde antes como mecanismo para enfrentar el tema de las sanciones, ¿no? Un poco, bueno, yo te doy todas estas facilidades porque necesito, digamos, esas inversiones con estas facilidades en un contexto donde prácticamente estoy siendo aislado, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que está ocurriendo allí. Habrá que ver su evolución, Ujú. pero insisto, el punto más débil tiene que ver con temas de Estado de Derecho y seguridad jurídica. Asdrúbal, para terminar y teniendo como principal interés la gente, más que en la industria, que en la empresa, que el comercio, la gente. Tú, así como muchos otros economistas han venido diciendo, bueno, que hay éxito, que hay un pequeño crecimiento, un poco más grande en otros casos, en algunos nichos o sectores o burbujas de nuestra economía. Hoy leíamos, por ejemplo, a través de un titular de analítica, el caso del sector farmacéutico. Dice, mercado farmacéutico de Venezuela creció 12% durante el primer semestre del año 2022. Puede que alguien de este titular diga, bueno, yo no me siento allí reflejado, yo no siento esa mejora. Pregunto, ¿esa mejora que reporta, por ejemplo, el sector farmacéutico termina tarde o temprano dinamizando la economía y haciendo que ese beneficio, que ese crecimiento, que esa burbuja arrope a cada vez más gente o no necesariamente? No, sí, Román, obviamente cuando crecen sectores con un alto grado de formalidad, en este caso como el sector farmacéutico o alimento, eso termina beneficiando a la gente. En primer lugar, el impacto directo del propio sector. ¿Qué significa eso? Ese es un sector que tiene empresas. O sea, parto de ese principio básico. Ujú. Esas empresas tienen empleados, Claro. tienen proveedores que a su vez tienen otros empleados. Entonces ahí hay un circuito dinamizador. Si tú al final estás creciendo,
toda la cadena de suministro ligada a salud, quienes hacen los empaques, quienes hacen la fórmula, quienes venden los diferentes productos químicos o insumos que tú necesitas para elaborar esos productos, los que hacen la publicidad. Es decir, toda la cadena ligada al sector se beneficia. Y ahí hay gente involucrada. Entonces ese es un punto que hay que destacar. Luego tienes un segundo elemento más allá del propio sector, que es, bueno, eso significa que hay disponibilidad de productos en la calle, que ha sido un factor clave en estos tiempos donde tú en el pasado, bueno, tú tenías que depender muchas veces de tener a alguien en el exterior para poder pedir un medicamento. Hoy la provisión de medicamentos ha mejorado sustancialmente. Entonces, el tener una mayor oferta también es un beneficio para la gente. Que son muy caros los medicamentos, sí, están a un precio que probablemente, por cierto, no es de los más caros en América Latina, pero para los ingresos de Venezuela son costosos. Pero voy al otro elemento. Si el sector está creciendo y están más actores entrando e involucrados, como ha ocurrido, porque han entrado nuevos laboratorios, algunos incluso han cambiado de dueño, eso implica también más dinamismo, más competencia, y eso influye en los precios. Entonces, que el sector crezca y que tenga más industrias asociadas, influye en los precios. Voy más allá de la producción, me voy a las farmacias. Estamos viendo una cantidad de cadenas de farmacia que están surgiendo, están las tradicionales, que son excelentes, y vienen unas nuevas que están entrando, y que incluso, dependiendo de la ciudad, pueden ser más o menos. El consumidor tiene mayor oferta para comparar, para ver, para discriminar precios. Entonces yo te diría, bueno, muy breve obviamente, esto que te acabo de señalar, que al final sí, un sector de estos crece, por supuesto que nos beneficia. Lo que queremos es que sean más sectores. Por ejemplo, imagínate lo que pasaría con el mismo análisis si fuese construcción, que no está creciendo. Entonces, todo lo que implica un dinamismo de construcción con todos los beneficios que eso puede traer. Imagínate el mismo análisis con banca y seguro. A lo mejor el impacto en grupos asociados es menor, pero que haya crédito, si la banca crece probablemente puede haber más crédito, eso tiene un efecto dinamizador. Entonces el problema es que tenemos muy pocos sectores creciendo y hacen falta mucho más. Claro. Asdrúbal, muchísimas gracias por este tiempo. No, de nada, saludos, Román. Feliz día, feliz semana. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica, con la agenda económica de cada semana de su mano, de la mano de Asdrúbal y de Ecoanalítica. 7:28 minutos de la mañana, permítame en publicidad.